Porque yo le escuchaba a usted hablar con tanta autoridad que a mí me molestaba. Yo decía, ¿qué se cree esta mujer? Porque él no creía en el ministerio de la mujer. Así que me vio y algo sucedió en su corazón y me dijo, yo le pido perdón a usted, porque reconozco que lo que usted predica y usted habla viene del Señor. La autoridad de Dios en tu vida a veces va a ser chocante para otros, pero al final tendrán que reconocer que no proviene de ti, sino del Señor. Por eso es importante que te llenes de la palabra de Dios. Y lo he compartido decenas de veces. Cuando era muy niña, se desató esta hambre en mí por estudiar, por leer la Escritura. No entendía ni el 10% de lo que leía, hermanos. Es más, lo único que entendía era de los evangelios. Cuando Jesús sanaba a alguien, entendía lo natural, lo que todo el mundo podía entender. Pero había algo que me impulsaba a leer, y ese algo es el Espíritu Santo de Dios. No entendía, pero tenía tanta sed de aprender y de conocer, que a veces me daba la 1 y las 2 de la mañana y yo estaba como una linterna para no molestar a mi hermana. Me metía en el baño a leer. Era algo que me impulsaba, nacía de mí. No nacía de mí, era el Espíritu de Dios. Y como te he explicado muchísimas veces, un tiempo después me encontré que hablaba con las personas y comenzaban a salir cosas de mí que yo era la más sorprendida. Y me daba la vuelta y decía, ¡ah! Yo dije eso. ¿De dónde salió eso? Hasta que un día mi pastor me dijo, el Espíritu Santo va a usar de lo que tú te llenes. Solo lo que esté en ti es lo que Él va a usar. Y yo pude entender que si yo me lleno de la palabra de Dios, es lo que el Espíritu Santo va a estar sacando y va a estar usando. ¿Cuántos aquí desean aprender más de Dios? ¿Cuántos aquí hoy se comprometen? Yo me voy a convertir en un estudioso de la palabra. Amén. Quizás no entienda mucho al principio, pero creo que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a descorrer mis velos, me va a dar entendimiento de esa palabra y yo voy a comenzar a caminar en un nuevo nivel de autoridad, de dominio y de poder, porque voy a estar funcionando no de acuerdo a lo que yo siento o creo, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Aquí está la clave para vivir vidas victoriosas. Amén, iglesia. No estés esperando un gran mover, porque eso no se va a dar hasta que tú te vuelvas a Dios en humildad y en sometimiento a su palabra. No lo vas a obtener en un seminario, no lo vas a obtener en una conferencia. No te lo va a dar la serie de 14 CD del pastor tal. No. Tienes, escúchalo, tienes que estudiar la Escritura. Exponerte a la palabra de Dios. Y por favor, no me vengas con el cuento de que no tienes tiempo. ¡Auch! Porque tienes tiempo para comer. ¿Tienes tiempo para textear? ¿Tienes tiempo para el Facebook? ¿Tienes tiempo para navegar en el internet? ¿Tienes tiempo para bañarte? ¿Tienes tiempo? Y si no lo hay, lo sacas. Y si no lo hay, lo sacas. Gracias. Entonces, tienes que sacar tiempo para exponerte a la presencia del Señor. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová
¿Cómo fue eso? Inclinados a tierra. Mire, cuando esta gente escuchó la palabra, la lectura de la ley, y entendieron la palabra de Dios, vino quebrantamiento a sus corazones y comenzaron a llorar. Y dice la Biblia que oraban, y en versos siguientes usted va a ver que se arrepentían de sus pecados. Y todo esto mezclado con un mover de alabanza y de adoración al Señor. En otras palabras, comenzó un avivamiento. Y avivamiento significa despertar, dar fuerzas, animar, encender, hacer que arda más el fuego, cobrar vida o vigor. Yo no sé tú, pero yo creo que necesitamos avivamiento. Amén. Porque si estamos desgastados, cansados, todos enfermos, a veces arrastrándonos, es porque el fuego de Dios necesita avivarse en nosotros. Pero el fuego de Dios no se va a avivar a no ser que nos expongamos a la presencia de Dios. Para algunos avivamientos es danzar en el Espíritu, hablar en otras lenguas, muchas manifestaciones de dones sobrenaturales. Pero yo vengo a decirte en esta hora que la manifestación de los dones no son el avivamiento. La manifestación de los dones son el resultado del avivamiento. Amén. El fuego de Dios arde en el altar del corazón de cada hijo suyo, y eso comienza a provocar un mover externo, donde el reino de Dios comienza a manifestarse en medio de nosotros, porque nosotros nos hemos sujetado y nos hemos sometido a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Por eso usted no puede planificar un avivamiento. A veces lo escuchamos: gran culto de avivamiento. Y no puedo evitar preguntarme: ¿cómo puedo yo planificar un culto de avivamiento? Si eso es algo que sale del Espíritu de Dios, que nace del Espíritu de Dios. Yo puedo planificar cultos en donde creemos la plataforma para que el pueblo se acerque y se humille delante de la presencia de Dios. Cultos de oración, pidiendo esa llenura, pidiendo ese avivamiento, pidiendo ese quebrantamiento del corazón. Y cuando eso se da, entonces acontece todo lo demás que tanto nos gusta. Manifestación de dones, poder de Dios, milagros, prodigios. Miren, lo que produce avivamiento no son ni tan siquiera buenos devocionales. No es tampoco el activismo en la iglesia. Muchas actividades para mantener a la gente involucrados y entretenidos. Eso no produce avivamiento. Lo que produce avivamiento es el estudio de la palabra de Dios y el sometimiento a esa palabra. Mire, fue el hallazgo del libro de la ley lo que produjo grandes reformas bajo el gobierno de Josías. Usted lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y leí un poco acerca de esto. Fue el estudio profundo de las Escrituras lo que trajo precisamente lo que es la reforma protestante de manos de Martín Lutero. Un hombre que se mete a estudiar profundamente la Escritura y descubre que la justificación, que la salvación es por gracia, no por obras. Amén. Esa simple palabra que es tan pequeña, quizás la más pequeña que existe, pero con una resonancia, una trascendencia, un impacto tan grande. Fe. Es por fe que somos salvos. ¿Sabe que la debilidad, estoy casi cerrando, la debilidad del cristianismo hoy
es su descuido de la palabra de Dios que profesa seguir. Por eso estamos ante una iglesia en este siglo, espiritualmente hablando, debilitada. Y aunque tenemos el fundamento correcto, la doctrina correcta, no tenemos la actitud correcta. Y es triste. Es triste que personas que tienen la doctrina incorrecta estén más apasionados por lo que creen que aquellos que tenemos la doctrina correcta. ¿Y cuál es la doctrina correcta? Que solamente a través de Jesucristo hay salvación y hay perdón de pecados. ¿Cuál es la doctrina correcta? Que la salvación toda es del Señor, de principio a fin. Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que es la máxima autoridad que existe. La palabra de Dios, entre otras cosas. Verso 8. Dice algo importante. Dice que ellos ponían sentido y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, estaban enfocados, estaban concentrados, no estaban pensando en otras cosas, ni en Burger King, ni en los chinos, ni en Golden Corral, ni en el peruano. ni en el peruano. Voy a hablar luego con los comerciantes del área porque les estoy dando promoción. Nada de eso. Estaban concentrados en la Escritura, en la palabra de Dios. No como algunos que físicamente están presentes, pero ausentes en su mente. Y algunos antes están en automático. Y usted les pregunta y ni saben de lo que uno estaba hablando. Como los muñequitos esos que ponen en los carros. Usted ha visto que solo la cabeza se mueve. ¿Verdad que sí, Matías? ¿Así es? Amén. Mire, si bien es cierto que la acción de descorrer velos de ignorancia es un acto del Espíritu de Dios. Amén. Tengo problemas con esto. Y es un acto divino. Amén. No es algo que usted pueda hacer en sus fuerzas o en sus capacidades. Es algo que viene de Dios. Pero se requiere disposición de corazón. Sí, Señor. Verso 9. Y les prometo que ya sí estoy cerrando. Esas son para algunos esas son las palabras mejores del mensaje. Estoy casi cerrando. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Usted sabe que ese dolor era saludable? Porque era un dolor que producía vida, salud, vigor, gozo, paz. Cuando Dios te quebranta el corazón y tú caes de rodillas en oración, en lloro, en ruego, pidiéndole a Dios perdón porque has entendido que Dios es santo y que hay pecado en ti. Has entendido que los caminos del Señor son rectos, pero parte de tu camino quizás está torcido. Ese dolor, al final, lo que produce es paz y produce gozo en tu vida. Y fíjese el verso 10.
y ahora sí que terminé. Luego les digo, id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjense cómo la vida espiritual sana nos lleva siempre a compartir las buenas nuevas con otros. Analice por un instante lo que estoy diciendo. La vida sana, espiritualmente hablando, la vida sana nos lleva siempre a compartir las buenas nuevas con otros. Si tú no estás compartiendo las buenas nuevas con otros, entonces significa que necesitas sanidad, que necesitas restauración, que hay algo que no se está dando naturalmente en tu vida. Porque si tú tienes comunión con Dios y tú estás lleno de la palabra de Dios, es imposible que esa palabra se quede dentro de ti. Se te va a salir hasta por los poros. Porque después de todo, tú hablas de lo que tú estás lleno. ¿Lo escuchó? Tú hablas de lo que tú estás lleno. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu tema de conversación? ¿De qué está lleno? ¿De fútbol? ¿De básquetbol? ¿Del último especial que estaba más bueno? ¿De la oferta que encontré? ¿De lo que está de moda? ¿De qué es lo que tú hablas? Porque de lo más que tú hablas, de eso está lleno. Entonces, si te llenas de la palabra de Dios, ¿de qué tú crees que tú vas a hablar? Por eso dice, sed llenos del Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Mensaje simple, pero que tiene una trascendencia impresionante. ¿Cuántos aquí se sienten caminando en victoria? Ay, no sea religioso, No diga lo que cree que debe decir para quedar bien delante de los hombres. Si usted se siente caminando victoriosamente, amén. Amén por eso. Pero ¿se siente usted viviendo la plenitud del Evangelio? ¿O cuántos simplemente se saben salvos, vienen a los cultos, han modificado algunos aspectos de su vida, los han cambiado por otros, ya no toman alcohol, pero comen como unos desquiciados, quizás ya no van a fiestas, a bailes, han cambiado esa rutina por cultos, reuniones? Pero te pregunto, ¿estás viviendo la plenitud del Evangelio? ¿Te sabes victorioso? ¿Te sabes vencedor? Hay mucho más para nosotros, iglesia. Si tú quieres más de Dios, ponte de pie donde estás.
por esto. Jesucristo pagó un precio tan alto, sufrió tanto, padeció tanto, para darnos vida y vida en abundancia. Y yo creo que con honestidad te deberías preguntar, ¿habrá dado su vida a Jesús y habrá sufrido tanto y habrá padecido tanto solo para esto que yo estoy viviendo? ¿O definitivamente tiene que haber mucho más? Cierra tus ojos ahí, habla un instante con el Señor. Preséntale tu corazón, tu vida. Agradécele por haberte salvado, por haberte escogido. Pero dile: Dios, quiero más de ti, porque sé que hay mucho más en ti. Yo quiero rendir mi corazón y mi vida delante de ti, Dios. Me rindo en esta hora, me humillo delante de ti. Quiero más de ti, Dios, quiero más de ti. Quiero que venga un nuevo orden a mi vida, el orden de tu reino. Quiero que entresaques lo precioso de lo vil de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Oro por el fuego de tu Espíritu, Señor. Volverse a la palabra de Dios, entendiendo que es la autoridad máxima y que el caminar en victoria tuyo está amarrado al
conocimiento de esa palabra y esa verdad, Dios. Y ahí mismo donde estás, si tú reconoces que necesitas volverte a la palabra de Dios y comenzar a estudiar la Escritura, leer la Escritura, ahí mismo donde estás, levantes tu mano con humildad. Señor, yo necesito esto. Yo necesito esto. Quiero que descorras mis velos. Quiero que esta pesadez que me invade cuando intento leer desaparezca. Y se instale el fuego de tu Espíritu en mí, Señor. Tú que produces el querer como el hacer, Dios. Comienza a poner en mí esa hambre, esa sed, esa necesidad, Dios, de buscarte, Señor, de estudiar la Escritura. Oro para que todo aquello que me impide, Señor, que yo pueda entender, que yo ponga todos mis sentidos en lo que estoy leyendo, Señor, sea quebrantado, Dios mío. Oro para que tu Espíritu Santo tome más de mí y yo pueda recibir más de Él en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Oro para que, Señor, todo aquello que trata de detener mi camino, todo aquello que trata de bloquearme, todo aquello que hace pesada, Señor amado, esta carrera, sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por el fuego de tu Espíritu. Oro por Espíritu en esta hora de revelación, de conocimiento, de entendimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Pasa colirio sobre nuestros ojos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos a ti, Padre Celestial. Mete tu fuego, Señor, que arda tu fuego en nuestros corazones. Y que como este pueblo, como uno solo, acudamos a tu presencia con el objetivo, Señor, de conocer esas palabras de vida que has hablado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te agradecemos, Dios. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espero que al escuchar el mensaje Dios haya hablado a tu vida. De hecho, si mientras estabas escuchando sentiste como si alguien me hubiese hablado acerca de ti, de lo que tú estás pasando, eso tiene una razón de ser. Es que Dios estaba hablando directamente contigo. Romanos capítulo 10, verso 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Yo quisiera preguntarte si alguna vez has tenido la oportunidad de confesar públicamente a Jesucristo como el Salvador personal de tu vida. Si nunca antes lo has hecho, si nunca antes lo has invitado de una manera formal a entrar a tu vida, lo has confesado a Él como ese Señor y ese Salvador personal, es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Basta con que ahora mismo, ahí donde tú te puedas encontrar, si tienes la oportunidad, puedas cerrar tus ojos, puedas hacer esta simple oración. Dice la Biblia que si tú le confiesas como tu Salvador personal, Él entra a tu vida, Él perdona tu pecado y te conviertes desde ese instante en hijo de Dios. Así que si Dios te ha hablado a través de este mensaje y tú reconoces que tú tienes necesidad de Dios, basta con que hagas esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, recibo la palabra que has hablado a mi vida hoy y te confieso como mi Salvador personal. Te pido que entres a mi vida, te pido que perdones todos mis pecados. Te suplico en esta hora que me llenes con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el primer paso. No es el único, tan solo es el primer paso. Necesitas ahora ir a una congregación, una iglesia en donde se predique que solo Jesucristo y solo a través de Jesucristo hay salvación. Una congregación donde se predique que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirte, para edificarte, para llevarte a una dimensión mayor en donde tú aprendas a caminar en compañerismo con Dios. Si vives en la ciudad de Cape Coral, qué gusto nos daría que nos pudieras visitar, que te reunieras con nosotros, que te congregaras aquí y todos juntos alabáramos al Señor. Dios te bendiga.